pasando en este momento en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y para hablar de esto tenemos a alguien que estuvo allí, alguien que estuvo como vedor. Estamos hablando del secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Oscar el Colo de Isasi. Oscar, Colo, no sé cómo decirte, porque nunca habíamos hablado antes. ¿Cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín te saludan. ¿Cómo les va? Muy buen día. Si no hemos hablado antes, un gusto hablar contigo. Un gusto también. Contanos... No, mátalo. Está bien. Contanos, Colo, entonces, ¿qué fue lo que estuviste viendo allí en Venezuela? ¿Estuviste allí participando como vedor? ¿Qué es lo que nos podés contar? Bueno, lo primero que quiero reivindicar es en la provincia de Buenos Aires, la Constitución, misión para... A ver, se entrecorta, Colo. A ver, a ver si te lo puede mejorar el sonido, porque se entrecorta. Sí. A ver si podemos mejorar, porque estamos con dificultades ahora para la comunicación. No sé si, a ver si ahí te podemos escuchar mejor. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, sí. Decía que lo primero... Sí. A ver, Colo, te vamos a llamar por WhatsApp porque está imposible la comunicación, ¿eh? Danos 2 segunditos. Ahí intenta... Ahí lo vamos a tratar de recuperar. Yo lo primero que quiero preguntarle es si él sigue estando allá en Venezuela. Sí. Bueno, no tengo la información, pero bueno, veremos justamente ahora en los próximos minutos, a ver si podemos volver a contactarnos justamente. Che, qué lástima, porque la verdad que tenía muchas ganas de hablar con el Colo de Isasi sobre esta situación en Venezuela. Che, ahí creo que lo estamos viendo contactar nuevamente. Dame 2 segunditos. A ver si ahora estamos. ¿Ahora estamos? A ver. Perfecto. No sé si me escuchan. Ahí está, buenísimo. perfecto. Qué bueno, Colo. Perfecto. Bueno, nos decías. No, lo primero que decía es que quiero expresar mi satisfacción por un decreto que firmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que constituyó una comisión provincial para convocar a los distintos actores en función de avanzar sobre el canal Magdalena. Canal que ha desestimado, Milei no bien asumió el gobierno, y que de instrumentarse beneficiaría a millones de compatriotas en trabajo, en producción, en abaratar el costo de vida en la Patagonia, bueno, y otras cosas más. Así que no quería dejar pasar eso porque me parece un hecho sumamente importante. Es trascendente e histórico para la provincia. Sí. Es trascendente e histórico para la provincia y también para la Patagonia, porque hoy la mayoría de las mercancías se trasladan por camión, con lo cual se encarece su costo en la Patagonia. De trasladarse en barco a través del canal Magdalena, se abarataría el costo de vida de millones de compatriotas que, a pesar de las excepciones impositivas, tienen muy encarecida su costo de vida en lo cotidiano. O sea que no solamente es una cuestión de soberanía en cuanto a lo estratégico, lo geopolítico, que no es menor, sino que también en lo concreto beneficiaría automáticamente a millones de compatriotas que no la están pasando bien en la Patagonia, ¿no? Sí, evidentemente. Carlitos Martín te habla, Colo. Esto es muy bien, esto es trascendente, porque también hay que explicarle a la gente que a través de los puertos de Uruguay, por donde llegan y se van las producciones nuestras, estamos teniendo una erogación que supera los 5.000 millones de dólares. No es poca cosa. Todo eso Así se evitaría. Además, para ir al sur hay que ir al norte. Exactamente. Para ir al sur hay que ir al norte. Claro, primero Rosario. Entonces, mira, vos tardás en llegar hoy a Ushuaia desde acá, o alrededor de 12, 15 días por barco, porque hay retrasos, porque el canal del Indio, que es el que te lleva del Paraná al puerto de Montevideo, tiene una sola mano. O sea que si pasa un barco, tenés que esperar que pase ese para que otro vaya en el otro sentido. Y entonces, ¿qué se hace? Se traslada la mercancía por camiones porque llegás en 7 días. Ahora, trasladar por camiones es más caro el flete y además el mantenimiento de la ruta. Con el canal Magdalena llegarías en 5 días a Ushuaia. O sea, llegarías mucho más rápido a todo el territorio del sur, con lo cual sabemos que el traslado de flete es lo que encarece en gran medida la mercancía. O sea, tiene varios costados del canal Magdalena que son importantísimos, sin mencionar que integraría la vía troncal de navegación. Hoy está partido en dos. El sistema fluvial por un lado, el Paraná, y por otro lado el sistema marítimo. Vos, para ir al mar argentino, tenés que pasar por un país extranjero hoy, por no concretar el canal Magdalena. Por lo tanto, es una actitud patriótica la del gobernador insistir
en la concreción del Canal Magdalena. Para cerrar el tema de las vías navegables y de los costos, ¿no es cierto? Y después pasamos a Venezuela. Vos sabés que yo estuve hablando con autoridades de Toyota y, por ejemplo, su traslado en camiones a llevar las camionetas a Brasil les costaba prácticamente cada 4 camionetas pagaban una de traslado. Por vía marítima, cada 12 camionetas recién pagaban una. Entonces vos fijate el impacto que tiene esto que vos estás diciendo, en la automotriz, en el grano, en todo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la prioridad de los gobiernos cipayos y de las multinacionales? La ruta del coloniaje, porque vos sacás todas las materias primas por el Paraná y Europa y los Estados Unidos queda mucho más cerca por Uruguay que tener que ir a un puerto. ¿Para qué les interesa el sur de la Argentina? Lo que les interesa es sacar lo más rápidamente posible nuestras riquezas por la ruta del coloniaje, que es la que va a Montevideo. Claro. Esto no habla de los uruguayos, por favor. Habla de políticas del coloniaje combinadas entre los gobiernos argentinos y el gobierno uruguayo. Pepe Mujica dijo que hay que hacer una estructura de gran calado en ambos lados de la orilla para que nos beneficiemos todos, y me parece que esa fue una gran idea. Pero hoy lo que tenemos es que, por un lado, Milei firmó el acuerdo para que se invierta desde Uruguay en mayor infraestructura y para volver a dragar el Canal del Indio, es decir, para consolidar la ruta del coloniaje. Claro. Y desestimó y desfinanció todos los acuerdos que se habían hecho para concretar el Canal Magdalena. Por eso adquiere una dimensión patriótica la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se pone en un polo que contrapone esta decisión a las decisiones de Milei, y creo que hay que respaldarlo firmemente. Nuestra CTA autónoma respalda firmemente esa decisión porque vuelve a ser una actitud patriótica que no es la única, que ya se expresó en Rosario cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández y se reunió la comisión reguladora del sistema fluvial y quería prolongar la concesión, y el gobernador se plantó y dijo que la provincia de Buenos Aires no estaba de acuerdo en reprivatizar el traslado, la vía troncal de navegación Paraná-Paraguay. Y luego se replicó en varias manifestaciones, y esta es una más que creo que vale la pena detenernos y respaldar. Completamente. Dicho esto, Colo, ahora sí vamos a abordar lo que está pasando en Venezuela. No sé, ¿vos seguís allá en Caracas o ya volviste? No, yo ya volví el lunes, no bien terminó el proceso electoral. En Venezuela se expresa en el plano electoral la disputa por el petróleo. Ahí se encuentra la reserva más importante del mundo de petróleo en tierra. La disputa por el gas, ahí se encuentra la quinta reserva de gas en el mundo. La disputa por el agua, ahí se encuentra una de las reservas más importantes de agua dulce, y confrontaron electoralmente quienes tienen una visión patriótica, más allá de que pueda tener defectos o no el gobierno o cualquier otro gobierno, y quienes expresan los intereses de los Estados Unidos y de los grupos internacionales. Es la disputa que se dio en términos electorales. Mientras yo estuve en ese lugar, previamente a la elección y durante la elección, primero no se me cercenó la posibilidad de ir a donde quería. De hecho, salí solo varias veces, porque yo salgo a caminar por una cuestión de salud, y había una normalidad llamativa, según lo que anunciaban los medios de comunicación más poderosos de la Argentina. Había una normalidad absoluta. En el proceso electoral, que me tocó ir a 5 centros electorales, hablé con la gente, no es que me llevaron dentro de una cápsula, hay una foto donde estoy hablando con la gente que está sentada esperando, con absoluta normalidad, distintas opiniones. El proceso electoral se llevó a cabo con absoluta normalidad. Se nos llevó al centro de los procesos electorales a explicarnos cuál era el sistema de votación. Ustedes saben que es digital, que se vota, es distinto al que tenemos nosotros. Se nos explicó las distintas auditorías que había, más de 16 auditorías hay en cada uno de los votos. El sistema es absolutamente seguro, y bueno, hasta que me fui yo, la situación era absolutamente normal y pacífica. Se anunció el resultado a las 12:40 de la noche, porque hubo
Hubo un boicot cibernético. Sí. ¿Me escuchás? Sí, un hackeo. Hubo un hackeo que no sale en los grandes medios de comunicación, pero un hackeo intentando desvirtuar la elección. Cuando se comunicó, bueno, se terminó la elección, después yo tenía que irme. Así que lo que quiero decir es que fue absolutamente pacífico y normal el desarrollo de... Lo único que noté anormal fueron unas motos que pasaban muy rápido en una de las barriadas, que si vos estabas distraído, capaz que te pisaban. Y cuando pregunto a una persona del lugar, no a quienes nos llevaban, que por ahí podrían tener un interés, me dicen, no, estos son de la oposición, en verdadera provocación, digamos. Después se dio todo en normalidad. Yo digo, habrá cosas que faltarán ultimar, digamos, no esperen el acta como en las elecciones nuestras, porque es digital el proceso. Claro. Es un ticket, o sea, no es igual que en el proceso nuestro. Por lo tanto, el que espera eso, si no se le aclara, va a pensar que hay un fraude. Claro. Pero a mí me llama la atención cómo los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, de hecho yo estoy hablando con ustedes y me dejan decir lo que quiero, algunos medios de comunicación se preocupan tanto por la demora en Venezuela y no se preocuparon cuando en la elección de Bush, ya hace algunos años, tardaron meses en definir quién había ganado. Digo, me parece que lo que está en el fondo es una operación política a escala global que tiene que ver con ser servil a los Estados Unidos, que quiere recapturar el petróleo, el gas y el agua para sus intereses. El resultado le salió bien en la Argentina y vemos lo que está sucediendo, cómo se están entregando las riquezas. Claro. Colo, vos con tanta experiencia a nivel electoral, ¿no es cierto? Tu olfato, ¿qué te dice de estas elecciones? ¿El pueblo estaba volcado en apoyo a Maduro o más bien estaba tendiente a los intereses de los que hablabas vos recién, relacionados a esta oposición, ¿no es cierto?, que emergió ahora? Yo estuve en la movilización. Sí, yo estuve en la movilización, y era masiva, multitudinaria y de la gente humilde. Ajá. Que son datos que pero masiva, no decir que había algunos que se llenaban 2 cuadras, era masiva la marcha y el acto que se dio. Por otro lado, uno no tiene que analizar las circunstancias políticas sin ubicarla en contexto. Claro. Con Guaidó y con Capriles pasó lo mismo. Uh-huh. Una vez derrotado hubo intento de desestabilización, o sea que no es una cosa muy distinta a la que está pasando ahora. De hecho, tenían más fuerza en ese momento que ahora. Por lo tanto, no es en Venezuela nuevo esto, no es un dato que supone que perdió la elección Maduro. Con Capriles pasó lo mismo, y con Guaidó, que era un candidato inventado por los Estados Unidos, también pasó lo mismo. Después de las elecciones hubo intento de desestabilización. A tu pregunta original, creo que fue una elección que los resultados son muy... me parece que reflejan bastante lo que pasó. Venezuela tiene un feroz bloqueo. Esto es muy interesante también, ¿no? Sí, sí. Todos hablan de las penurias de Venezuela, como hablaban de las penurias de los cubanos, pero lo que no dicen es que las penurias las generan los Estados Unidos con su bloqueo, claro, y todos los gobiernos serviles a los Estados Unidos. Hoy están pasando una crisis importante que se está empezando a resolver y que eso denota en cierto descontento. Por eso que las elecciones en términos reales fueron fueron parejas, digamos, ¿no? Ahora, eso también, esa elección que no fue 80-20, instala el operativo que se instaló con Guaidó y que se instaló con Capriles, que es el operativo. Lo que no ganamos en las urnas lo tratamos de desestabilizar en las calles, y con un operativo formidable de comunicación, de ingeniería de la comunicación a favor, y uno ve cómo se van alineando los distintos países, y uno va viendo también quién es el verdadero patrón de algunos países, claro, que claramente se alinean, y de otros del progresismo que nos sigue decepcionando, ¿no? Sí, ahí en cuanto a lo que decías recién sobre el bloqueo, yo siempre remarco este dato, que es que Venezuela pasó de percibir un ingreso de 50.000 millones de dólares en el año 2013, todavía con Chávez vivo, a 500 millones de dólares a partir del bloqueo. A partir del bloqueo, sí, exactamente, un 1%. Además, Venezuela dependía de la renta petrolera exclusivamente. O sea, si le iba bien en el comercio internacional del petróleo, más o menos andaba bien, y si le iba mal, se plantaba una realidad devastadora. Ha logrado Venezuela hoy en la industria alimenticia poder producir el 93% de las cosas que consume.
O sea, se está reconvirtiendo, ya no es monovalente el ingreso de divisas en Venezuela. Se trabajó fuertemente en eso. Hay una crisis provocada por el bloqueo centralmente, pero está habiendo niveles de autoabastecimiento que preocupan al imperio, porque si tienen petróleo, tienen agua, tienen gas y además tienen autonomía de abastecimiento interno, bueno, ahí empieza a tener niveles de independencia que son muy difíciles de suprimir. Yo quiero ser muy claro en estos momentos. Seguramente hay cosas que no están bien, seguramente hay cosas que hay que corregir, como en todos lados, pero la disputa hoy es por un nuevo enclave de los Estados Unidos en estas tierras. Ya lo lograron con Milei, lo lograron con otros países, y para ellos es necesario a cualquier precio controlar Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta la crisis del gas que se ha provocado a partir de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, y esta es la quinta reserva, hay una disputa geopolítica y en eso yo no me confundo. Yo estoy con la revolución bolivariana de Venezuela porque es el sector por el cual nosotros tenemos que articular si es que queremos soberanía, trabajo, producción, democracia y justicia social, y es lo que queremos. Después, cada uno de los pueblos tendrá que mejorar las cosas que tenga que mejorar. No creo que los candidatos de la oposición vayan a llevar justicia social a Venezuela. Han intentado hacer golpes de Estado, han pedido la invasión de países extranjeros, no han tenido empacho en convocar a rebeliones ilegítimas y quemar personas en la calle, y son los principales alineados con los gobiernos y los poderes que nos matan de hambre en toda Latinoamérica. Así que en eso trato de no confundir. Sí, ahí hay otra cosa que añadir en cuanto a cuando se está haciendo toda esta cuestión de los datos, de si los votos, si es imposible que Venezuela haya sacado que Maduro haya sacado ese porcentaje, etcétera. Lo que hay que decir es que en realidad para el piso electoral para el porcentaje electoral que tiene acostumbrado la Revolución Bolivariana, no es un porcentaje demasiado alto, es el 51% en elecciones que ha ganado con más del 60% la Revolución Bolivariana. Pero por supuesto, y por otro lado, el piso electoral, perdón, y termino, te corto con esto. Sí, disculpa. No, por favor. El piso electoral es de 6 millones, está entre 5 millones y 6 millones históricamente en el peor momento de Venezuela para el chavismo. Es decir, que en ese número tampoco cambia. Y la participación que ha tenido, que se esperaba que haya una participación del 65-70% para que la oposición pueda ganar, fue del 59%. O sea, que tampoco llegó al piso que necesitaba la oposición para aglutinar esa cantidad de votos. Yo creo que se exacerba tanto y tan desesperadamente porque me parece que en la etapa que viene es una etapa de crecimiento, creo yo, por ahí me equivoco, es una etapa de crecimiento en un mundo multipolar donde China y Rusia respaldaron firmemente la revolución bolivariana, o sea que no están aislados y eso los Estados Unidos lo ve. Es una etapa de crecimiento y de redistribución que va a consolidar una nueva etapa en la revolución bolivariana. Por eso hay que hacer todo lo necesario para desestabilizar el tiempo que viene. Este es el objetivo del imperio y de sus dirigentes en Venezuela, en la Argentina, en Chile y en otros países. Y lamentablemente algunas sociedades del progresismo que con buena voluntad miran el país desde Francia cuando estamos en Latinoamérica y con nuestros problemas, ¿no? Igual no cesan en el intento los Estados Unidos en mantener esta interrelación, dado que les conviene mucho más que venga un gobierno títere a tener un gobierno que defiende sus intereses, ya que los únicos que pueden procesar el petróleo, el refinamiento del petróleo crudo, que es pesado, es Texas. Sí. Y Texas lo banca a Maduro a muerte. Porque hoy la interrelación... El problema que tiene Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos sale a decir, no es el que está a la cabeza, sus serviles están a la cabeza del operativo? Claro. Estados Unidos sale a decir, bueno, esperemos a ver qué, porque tiene un problema objetivo Estados Unidos. Le conviene más que lo echen a Maduro, obviamente. Sí. Ahora, si no puede, va a tener que negociar. Por lo tanto, tiene que tener reserva en lo que dice. Claro. A sabiendas de que yo recién lo que a nosotros venimos hablando de este tema de que el petróleo... Y teniendo en cuenta, permitime, y teniendo en cuenta el aval inmediato de los chinos y los rusos, porque estamos en un mundo multipolar. Claro. Entonces no es fácil para los Estados Unidos, y con su crisis interna que lo ocultan, pero que tienen también, no es fácil para los Estados Unidos. Acá los más funcionales de Estados Unidos, yo la verdad lo lamento porque estamos en un momento
donde el mundo está todo por verse. Yo creo que tenemos una crisis mundial, pero que nos da una oportunidad. Lamentablemente en la Argentina y en otros países hermanos tenemos personajes que no nos van a permitir aprovechar esta coyuntura mundial para beneficiar a la nación, ¿no? Sí. Pero son momentos muy, muy ricos donde uno tiene que hablar con todos, inclusive con los Estados Unidos, pero desde una visión patriótica, claro. Desde una visión del interés de su pueblo. Aparte otra cosa, Colo, si hay algo que tienen los americanos es que exacerban su nacionalismo y desprecian a los cipayos que van a entregar las ofrendas de las riquezas de cada uno de los países. Los desprecian. Por eso Trump tiene poco que ver, yo no soy hincha de Trump, obviamente, pero sí. Trump tiene poco que ver con Milei. Claro. Trump fundamentó su campaña en recuperar el trabajo nacional, en recuperar la industria nacional, en recuperar la identidad nacional, hasta media fascistoide, digamos, sí, ¿no? Hasta en cuestión racismo, pero por eso que Milei tiene actitudes fascistas, decisiones fascistas y un andar fascista, pero el fascismo reivindica el Estado y reivindica lo nacional. Claro. Ni siquiera es eso. Sí tiene movimientos fascistas, decisiones fascistas y un estilo fascista que es otra cosa, de autoritarismo y demás. Pero volviendo a los Estados Unidos, estamos en un mundo multipolar. Yo creo que no hay que enamorarse de nadie. De lo que hay que enamorarse es de el horizonte de mejorar las condiciones de vida de estos pueblos de Latinoamérica, que tenemos una suerte común. En ese marco vamos a tener que hablar más de una vez con los chinos, con los rusos, con los indios y con los estadounidenses. No hay que tener preconceptos. Sí, el horizonte tiene que ser que la soberanía, nosotros decidimos como pueblo, el trabajo digno y la producción nacional, con democracia y justicia social. Y creo yo que en los dos lados del mostrador, en Venezuela, quien está por estos conceptos claramente es Maduro y no la oposición. Colo, te hago una consulta más personal en este sentido, ¿no? Pero ¿no te da la sensación de que hay un poco de hipocresía dentro de lo que es la dirigencia política del campo nacional y popular cuando se habla del tema de Venezuela? Porque la realidad es que muchos hablan y dicen esto que hace Maduro a nosotros nos deja mal parados, no nos sirve, qué sé yo. Ahora, cuando Venezuela necesitó del apoyo en su momento de Argentina y de otros países de la región, se le ha dado la espalda, se lo ha dejado bastante solo. Entonces, ¿por qué los venezolanos también van a estar preocupados a ver en qué manera le queda bien o le queda mal la situación a los demás países de la región? Mira, yo creo que nosotros tenemos, y en esto no quiero ser peyorativo, tan solo es una opinión humilde y que si me doy cuenta que no tengo razón la corrijo. Pero creo que hay un excesivo protagonismo de un pseudo progresismo en la conducción del movimiento nacional y popular que nos lleva más a ver las formas y no el fondo, y que no tiene fe, en definitiva, en los procesos populares que se dan en Latinoamérica. Hoy estamos en una disputa que no descarta la guerra. Lo que antes era golpes militares o golpes blandos y demás, hoy estos lugares del mundo son teatros de operaciones. Por eso la presencia norteamericana en el Chaco paraguayo, la creciente presencia norteamericana en la vía troncal del Paraná-Paraguay, porque el patio trasero, en el cual siempre hicieron lo que quisieron, salvo excepciones, los norteamericanos, hoy está en riesgo en la disputa global con los chinos y los rusos. Por lo tanto, yo no descarto que inventen una guerra entre países hermanos que sentimos el fútbol, que comemos asado si nos encontramos. No descarto eso porque están puestos los intereses norteamericanos. No es tiempo de tibios hoy. Y cuando digo no es tiempo de tibio, no estoy hablando desde la esquina haciéndome el guapo. Estoy diciendo que es necesario tomar posiciones patrióticas, y tomar posiciones patrióticas no es cantar el himno cuando vamos a la cancha solamente. Es tomar posiciones a escala latinoamericana que beneficien el posicionamiento de los sectores populares en toda Latinoamérica. Nosotros no necesitamos ser exportadores de litio, porque ahí no está la ganancia ni la soberanía. Chile ya renunció al valor agregado. Nosotros necesitamos entrar en la transición energética, en la disputa de la transición energética, y en eso colisionamos con los intereses del imperio. Ahora yo no me tengo que asociar a Bolivia y a Brasil para poder
discutir la transición energética. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene litio, pero no tiene conocimiento científico. Nosotros tenemos litio y un relativo conocimiento científico. Y Brasil tiene cobalto. Entonces, no me tienen que hacer competir. Tenemos que ser capaces, y así podemos mencionar otras interrelaciones, tenemos que ser capaces de construir niveles de unidad en producción para disputar a escala global. El imperio va a tratar de que nos peleemos. Como decía Perón, cuando le preguntaron por el Beagle, ¿qué decía Perón? Le dice, bueno, ¿qué hay que hacer con las islas? Hay que volar. Y Perón no, pero dijo otra cosa. Sí. Dijo otra cosa que no se difundió nunca. Lo que hay que hacer es mucho puente en la cordillera, donde pasen muchos camiones y trenes, de tal manera que cuando nos tengamos que pelear sea imposible porque tenemos intereses tan relacionados que salimos perdiendo los dos. Esto hay que hacer en Latinoamérica. Completamente. Vos sabés que estamos muy de acuerdo con todo lo que estás, de hecho nos estamos intercambiando mirada, porque es más o menos lo que venimos hablando también nosotros de nuestro lugar. Y quiero sumar una cosa con esto que decís del tema de la hipótesis de conflicto. A ver, en el año 2019, la República Argentina participó de un ejercicio militar que fue caracterizado como el ejercicio Puma, donde el escenario ¿recordás? El escenario del conflicto era justamente una invasión armada en Venezuela por parte de los países de la región en el marco de la asomada esta del presidente de Narnia, de Juan Guaidó, justamente. No sé si recordás en ese sentido. Y bueno, y por otro lado también preguntarte, a ver si desde tu postura, desde lo que vos ves, no se ha hecho también una caricaturización de lo que es el gobierno de Venezuela, porque hoy en día todos recordamos la imagen del pajarito, de Maduro con el pajarito, qué sé yo, y realmente si algo ha mostrado el tiempo, que es una gran enseñanza para todos nosotros el tiempo, es que Maduro con sus pros y con su contra quedó ahí, sigue ahí. ¿Sí? No lo han podido tumbar, no lo han podido enfrentar tampoco con los otros sectores dentro del chavismo, sigue teniendo cierta legitimidad dentro de lo que es las bases del pueblo venezolano, tanto es así que cada vez que ha ido una elección las ha ganado. No es y ni te cuento lo que va a ser el sábado, la movilización que convocó. Ajá. Claro, no va a salir en ningún lado. No sé si salió todavía. No, yo lo escuché ayer que lo convocó, sí. Yo lo escuché a él, pero ayer en Telesur lo pasaron en directo, convocó una movilización a llenar las calles de Caracas. Y eso va a ser así, el problema es lo hegemónico. También hay una cultura hegemónica y una estética hegemónica. Mira, yo te voy a decir algo que me pasó en el acto. Uno está acostumbrado a que a lo sumo hay un grupo musical al principio o al final, pero cuando empieza el acto, y empiezan a hablar y demás, más europeizado lo nuestro, ¿no? Acá en la Argentina. Uh-huh. Durante el acto de Maduro, hablaba Maduro, decía cosas muy profundas, y en el medio ponían una canción, y el grupo musical que estaba al lado de él, le entraba la canción de campaña, y Maduro bailaba en esa... Y entonces yo me quedaba mirando con otro. Del celular. Claro, y yo me quedaba mirando con otro y hasta me sonreía porque no entendía nada. Entonces me puse a hablar con la muchachada de ahí de Venezuela y me dice, no, acá todo el mundo hace eso. Acá son así los actos. Por eso digo que la estética se mira desde la estética hegemónica. Es como... Y la estética hegemónica te hace, si me apuran un poquito, te dicen el ser humano tiene que tener ojos celestes y ser blanquito. Y si me apuran otro poquito, tiene que tener el pelo muy cortadito y sobre todo en la nuca. Y si me apuran un poquito más, tiene que haber sido militar. Y si me apuran un poquito más, si sos homosexual, sos un fallado. ¿No? Claro. Es la cultura hegemónica que hace que nosotros veamos casi como ridículos a otros personajes que son fruto de otras culturas. Claro. Por eso yo creo que el buen vivir tiene, como decían los ecuatorianos, el buen vivir tiene que ser el horizonte de todos. A mí me tocó estar en un acto de los pueblos originarios, en ATE, en la Asociación Trabajadores del Estado, cuando era secretario general en la provincia, y entonces en un determinado momento medio me reviré, internamente me reviré, ¿no? Porque en realidad yo no sentía a los pueblos originarios, yo soy de origen vasco, cuando tuve el privilegio y la posibilidad de ir al País Vasco, sentí identidad ahí, me sentía como que estaba en mi casa, honestamente. Entonces estaban ahí incluso los caciques y demás, y le dije, miren, yo no tengo nada que ver con ustedes.
no siento su cultura. Quizás si la aprendo puedo hacerme cargo de cosas que me hacen bien, pero no siento su cultura. Lo que sí reafirmo el compromiso es de defender la cultura de cada uno de los pueblos, el derecho a vivir como han vivido y que les hace bien. Entonces me parece que lo que tenemos que defender, no tenemos que balear el carnavalito para pagar la culpa de los conquistadores. No importa dónde venimos, lo importante es hacia dónde vamos, y me parece que respetar las distintas culturas e integrarnos desde ahí nos va a hacer mucho bien en Latinoamérica y no reflejarnos en el espejo hegemónico de Europa y de Estados Unidos. Vos sabés que eso que estás diciendo es extraordinario, porque ese reflejo de Europa y Estados Unidos es para algunos, no para todos. Vos fijate, la otra vez le preguntábamos a quien había sido la secretaria de Energía de la Nación si el RIGI podría ser aplicable en lugares como Alemania, Estados Unidos, esos espejos que nos venden a nosotros, que tenemos que apuntar a ser ese tipo de sociedad y ese tipo de país. Y te digo, Colo, vos no metés un RIGI en Estados Unidos, pero ni en 10 vidas. Y de casualidad. Pero olvidate. ¿Sabés quién controla el navegar del Mississippi? La Armada de los Estados Unidos. Claro. Ahí no joden. Claro. La vía troncal de navegación más importante del imperio la va a manejar Jan de Noor, la empresa belga. Claro. O la va a manejar... Como acá. Claro, entonces, claro que sí que hay mucho de verso. Hay otra cosa, para, ahora me hiciste reflexionar en algo. Vos tenés que venir acá al estudio, Colo. Pero no hablamos de clásico. No, dejate de joder. Hay un tema que por ahí de repente siempre queda, viste, dando vueltas, ¿no es cierto? Las exportadoras en Estados Unidos, ¿de qué origen son? En Japón, ¿de qué origen son? En China, ¿de qué origen son? ¿Y cuál es el origen de las exportadoras que tenemos nosotros en la Argentina? Los puertos. Trenes. Los puertos. Otras cosas, los puertos. Bueno, obvio. Por eso... Pero esta es la historia del mundo. Inglaterra, hasta que no se dio la revolución industrial, capaz iba a hablar del libre comercio. Empezó a hablar del libre comercio cuando sabía que tenía ventajas comparativas en la producción y que tenía mucho más mercancía que los demás. Entonces el libre comercio en términos de escala planetaria es abrime las puertas a vos para que yo te venda mi mercancía. Claro. Pero vos venís, pero como no tenés capacidad, no vendés nada. Entonces me parece que ese es un verso, pero un verso histórico, de la historia. Sí. Histórico, sí creo que no alcanza con explicar las cosas. Yo me parece que sí hay que hacer mucha conciencia en esto, pero nuestra sociedad es tan degradada, sobre todo donde hay gobiernos impuestos opuestos por el imperio, más allá de la legitimidad de origen, que es necesario recuperar una nueva mayoría. Yo en esto, ¿qué digo nueva mayoría? Yo estoy convencido que en algún momento el consenso de Milei se va a dar. Porque la mayoría de nuestro pueblo votó por Vivir Mejor, inclusive gran parte de los que votaron a Milei, que son los mismos que votaron a Alberto Fernández con la expectativa de Vivir Mejor en el 2019, gran parte. No los que votaron a Burrich, a Milei, estoy diciendo. Sí. Una parte, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, ese consenso ya se está ahora dando. Ahora, el problema es que en el caso de que podamos construir nuevos liderazgos, y hay que trabajar para eso, es muy probable que en algún momento ganemos elecciones. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí, perfectamente. En algún momento ganemos elecciones. Para cuando lleguemos a ese momento, obviamente tenemos que haber resistido mucho, porque reconstruir no es lo mismo reconstruir de -100 a reconstruir de -10. Claro. Hoy estamos peleando no por ganar, sino porque nos hagan el menor daño posible, mientras dura el consenso. Ahora, supongamos que construimos una alternativa creíble a la sociedad y ganamos. No alcanza con una mayoría que solo gane elecciones. No. Porque si nosotros creemos en eso solamente, seguramente vamos a ir a otro fracaso. Lo que sucedió con Alberto Fernández no fue una derrota, fue un fracaso, que es peor. Claro. A vos cuando te derrotan podés explicar que no tenías la fuerza, pero que sigue valiendo tu proyecto. Ahora, cuando vos llevas a ese lugar a la gente y no te salió, se convierte en un fracaso. Por lo tanto, la nueva mayoría tiene que ganar elecciones, claramente, pero además tiene que estar preparada para dar la disputa cotidiana
que tenemos que dar cuando viene el vuelto neoliberal. Porque para poder discutir, supongamos que nosotros, que el nuevo presidente o presidenta, supongamos que ganamos la elección, que se termina este espanto de Milei, y entonces la nueva presidenta o presidente se sientan a hablar con las 8 petroleras que operan en la Argentina, y le dicen, miren muchachos, chicas, sean gerentes o gerentas, para darle perspectiva de género. Miren, nos tienen que dar parte de la plata que se llevan porque nuestro pueblo tiene hambre. Yo creo que se empiezan a mirar entre ellos y a hacer apuestas en cuántos días de desabastecimiento lo hacen claudicar en esa idea de quitarle parte de la renta o en cuántos días lo echan. Solo se puede desafiar a un poder económico si uno tiene fuerza donde sostenerse. Entonces me parece que cualquier gobierno popular que venga no tiene que tratar de subordinar la movilización popular a la gestión de Estado y no tiene que obviar a la clase trabajadora en el protagonismo. Nosotros tenemos que ser capaces de sentarnos con las petroleras y decirle, miren, si ustedes no nos dan parte de la renta, los pozos petroleros van a estar parados por tiempo indeterminado y los surtidores también. Y van a tener llenas todas las plazas del país. Entonces, me parece que ahí sí estamos construyendo una mayoría que es capaz de ganar elecciones y es capaz de organizarse para disputar la renta cotidianamente. Son los tiempos que se vienen. Sí. Hay que devolverle al movimiento popular el protagonismo de la clase trabajadora y tener más fe en la gente. Vos lo dijiste, el protagonismo, porque esto cuando se arregla entre 3 personas y digitan todo a nivel nacional, a nivel provincial y hasta niveles locales, así terminan las cuestiones. Este experimento ya fracasó también, de esa mecánica. Mirá, nosotros lo que te estoy diciendo no es una cuestión de fe, porque viste que en algunos países, qué sé yo, en Haití, decir que te va a ir mejor si haces determinadas cosas es una cuestión de que te tengan fe, porque nunca fue probado. Ahora, en la Argentina, cuando los organismos de niñez se fueron de la Argentina, no porque los echara el gobierno, sino porque no había casi desnutrición ni analfabetismo, cuando vos tenías la certeza de que tus hijos iban a estar mejor que vos porque iban a ir a la Universidad Obrera, iban a ser profesionales, en ese momento, que fue el primero y segundo gobierno del general Perón, había 2 datos políticos presentes en el movimiento popular que hoy no están presentes. El primer dato político, que fue la única experiencia de cogobierno que está en la Argentina, en la historia, antes y después, de la clase trabajadora organizada. No había una empresa que no tuviera un director obrero, no había una embajada que no tuviera un agregado obrero. El gobernador de Salta era un gobernador afiliado a ATE, empírico, enfermero, que junto a Ramón Carrillo erradicó las enfermedades que mataban por décadas a los norteños. O sea, protagonismo de la clase trabajadora. Basta de decirnos que nosotros estamos para resistir y para pelear. Eso no nos lo tiene que decir nadie. Nosotros estamos orgullosos de nuestras luchas, pero la clase trabajadora también tiene que protagonizar las decisiones políticas. No puede ser que a la hora de decidir en política aparezcan compañeros con zapatito en punta, con saco, y nos digan lo que tenemos que hacer. No los excluimos, pero para transformar la clase trabajadora tiene que ser protagonista. Y la movilización popular, el periodo del primero y segundo gobierno de Perón, este dato no está puesto a la luz, fue el periodo de mayor cantidad de paros y movilizaciones que reconoce la historia argentina. Claro, había una estrategia de un proyecto nacional que se sostenía en la movilización de los trabajadores para disputarle a los que se habían adueñado de la riqueza. Estos 2 datos hay que devolvérselo a la Argentina y al movimiento popular. Menos zapatitos. No, por favor, menos zapatitos blancos y más topper de lona, diría alguno por ahí. No, también zapatito blanco, pero el exceso de conducción en la conducción del movimiento popular de la clase media alta ilustrada te da una visión acotada de la potencialidad que tiene el movimiento popular. Completamente. Oscar, te hago la última, te prometemos que la última ya te libramos, te robamos bastante tiempo, pero no quería saltarme esta cuestión, porque es un tema que hemos seguido mucho aquí en el programa todo el año pasado, y bueno, y también gran parte de lo que va de este año, que es que bueno, estuviste ayer en tu visita a Venezuela, en tu carácter de veedor, tuviste la posibilidad de hablar con nada más y nada menos que Diosdado Cabello, uno de los referentes máximos de la Revolución Bolivariana, y
con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a propósito de lo que de la construcción de los buques Eva Perón, y el otro ahora se me fue el nombre, justo me olvidé justo el nombre. Y el Juan Azurduy, justamente, que se está haciendo en el astillero aquí en Río Sangrante. 2 mujeres emblemáticas y 2 buques que, bueno, que significarían un avance importante en volver a construir buques justamente en nuestra querida República Argentina, que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos del canal Magdalena, etcétera. ¿En qué situación están con los buques y qué fue lo que pudiste hablar ahí con Diosdado y con Delcy? Sí, primero, para hacer justicia, fui con un compañerazo del astillero naval Río Santiago, de Ate Ensenada, Diego Saimendi, de la Visión Política, que es el que le puso la letra más fina. Le presentamos una carta, tanto a la vicepresidenta como al capitán, y hablamos ahí de la necesidad de acelerar la entrega del Eva Perón y de ultimar detalles del Juan Azurduy para también entregarlo el barco. Como saben ustedes, el bloqueo hace que no le den certificación de calidad al barco, pese que es excelente, simplemente porque lo tenemos que entregar a Venezuela. Entonces, la idea es ver cómo hacemos para acelerar el proceso. El barco es un ejemplo de la mano de obra que tenemos en el astillero naval de Santiago. Santiago es un petrolero hermoso, sí. El Eva Perón y el Juan Azurduy, y bueno, estamos en condiciones de avanzar, así que fuimos a ver a la vicepresidenta en este caso y al capitán para poder avanzar. ¿Qué nos dijo la vicepresidenta? Fundamentalmente dijo que estaba enterada del tema y que iban a hacer todo lo necesario para acelerar la entrega de las embarcaciones. Así que hemos cumplido con la gestión, estamos contentos y bueno, informaremos en el astillero naval Río Santiago, y aprovecho para saludar a ese faro de la resistencia popular que es el astillero. Cuando hablo del astillero no hablo de las paredes, de los fierros, hablo de sus trabajadores y trabajadoras. Si hoy el astillero está abierto, no es por un discurso de campaña, sino es por la lucha de los trabajadores y trabajadoras que pusieron lo que había que poner junto a nuestra ATE para poder sostenerlo. Ahora queremos la reactivación productiva, en un momento complejo. Ahora nos alienta mucho lo de Axel, porque detrás de la discusión soberana de la vía troncal de navegación está la reactivación de la industria naval y la recuperación de la Marina Mercante de Bandera. Claro. Entonces nos alienta mucho que el poder político de la provincia de Buenos Aires se ponga a la cabeza de este tipo de discusiones. La verdad que por eso lo dije al principio y me parecía importante difundirlo, y le pido que lo difundan ustedes. Por supuesto. Colo, te necesitamos en el estudio. Nos venís prometiendo que va a venir. Hagamos una cosa, poné una fecha. Mirá si me vieran en el barrio, diciendo esto. Arreglemos por privada. Arreglemos por privada. Te matan. Mirá el Colorado, dice. Mirá el Colorado. Arreglemos y voy, voy. Dale, perfecto. Voy, ahora sí. Te agradecemos mucho. Abrazo grande. Te agradecemos mucho, Oscar. No, por favor. Chao, un abrazo grande. Estamos hablando con Oscar Colo de Isasi, secretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires, y de ATE Nacional, y secretario general de CTA Autónoma en la provincia de Buenos Aires. Oscar, bueno, no solamente es un referente gremial que todos conocen y que, bueno, y que por lo menos muchos tenemos una excelente opinión de él, sino que además fue parte de la comisión que fue como vedora a la República Bolivariana de Venezuela para estas elecciones del pasado domingo, y bueno, ahí estuvo desglosando toda su opinión al respecto. Carlos. Avaló todo lo que vos dijiste, ¿te diste avaló, cuenta, ¿no? Sí, vamos en la misma línea. Pero yo no fui veedor y no estuve allí, y él sí. Así que vale el doble. Eso le da más peso todavía. Está muy bien.